Problemática ambiental del uso de combustibles fósiles. Ejemplos de combustibles fósiles. Carbón. Su fórmula es C. Este se forma a partir de la descomposición de restos vegetales. Está compuesto por fango que pasó por efectos de calor, falta de oxígeno y presión alta. Es importante porque es un enérgico combustible. Petróleo. Está compuesto por carbono e hidrógeno. Está en estado líquido y es oleoso. Se usa como combustible para las fábricas principalmente. Gas natural. Se extrae mediante tuberías y se almacena en contenedores. Está compuesto por metano y otros componentes. La contaminación. La contaminación es principalmente en el agua, el suelo y el aire. La contaminación del aire. La contaminación del aire es la alteración de la composición de la atmósfera por materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes materiales e inmateriales. Causas de la contaminación atmosférica. Emisión de humo. Esta es producida por vehículos motorizados, quema de bosques y basura, ya que contienen sustancias tóxicas y partículas que afectan a la salud humana, como por ejemplo el monóxido de carbono, dióxido de carbono y plomo, siendo el monóxido de carbono altamente tóxico para los animales y el ser humano, porque al ser inhalado bloquea el transporte de oxígeno en la sangre y produce anemia. Emisión de aerosoles. Los aerosoles desprenden partículas sólidas o líquidas al aire y permanecen suspendidas en él por periodos muy largos. Estas partículas pueden ser filtradas por la nariz y los bronquios, y algunas penetran a los pulmones y allí pueden ser retenidas. Radiación atómica. Las explosiones atómicas y fallas en los reactores contaminan el aire con partículas radioactivas que se depositan en las plantas y en el agua, y eventualmente llegan a los alimentos que son ingeridos por el humano y pueden producir cáncer y alteraciones genéticas. Consecuencias de la contaminación atmosférica. El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con el agua de las nubes y forman ácido sulfúrico y nítrico. La lluvia ácida se forma debido a las centrales eléctricas, fábricas, chimeneas, escape de vehículos, fuego, entre otros. Estos suben al aire y se disuelven en el agua de las nubes, que forman gotas de lluvia ácidas. Y esta lluvia ácida, cuando cae al suelo, es absorbida por el mismo. El deterioro de la capa de ozono. La capa de ozono es el escudo que está alrededor de nuestro planeta para protegerlo de la radiación ultravioleta. Esta destrucción se debe principalmente a los clorofluorocarbonos, que se encuentran principalmente en los aerosoles, como desodorantes, lacas, ambientadores, pesticidas, etc. Enfermedades. Contaminantes como dióxido sulfuroso, óxido de nitrógeno, humo de cigarrillos, monóxido de carbono y entre otros, producen enfermedades como bronquitis, pulmonares, cáncer, se debilita el sistema inmunológico e intensifican los problemas del asma. Se agravan síntomas de enfermedades cardiovasculares y se disminuyen las funciones del cerebro. La contaminación del suelo supone la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Esta alteración de la calidad de la tierra puede obedecer a muy diferentes causas y del mismo modo sus consecuencias provocan serios problemas de salubridad que afectan gravemente a la flora, fauna o a la salud humana a lo largo del tiempo. Lo hacen, por ejemplo, a través de la agricultura o afectando al equilibrio del ecosistema solucionando el agua potable o el agua de riesgo, ya sea por entrar en contacto con esos lugares o por el simple hecho de que proceda de ellos. Lamentablemente no siempre puede solucionarse el problema y en ocasiones solo se recupera parcialmente. Esto es a causa de la acumulación de basuras en su superficie o en el enterramiento de los mismos, así como fugas en tanques superficiales o subterráneos por averías o infraestructuras deficientes son algunos de las principales causas.
Sin embargo, la lista es mucho más larga. Podemos citar otras causas no menos importantes como las fugas radiactivas, el uso intensivo de pesticidas o abonos químicos, la minería, las actividades de industria química, los metales pesados que vomita el tubo de escape del tráfico rodado y las chimeneas de la industria. La pérdida de calidad del terreno supone una serie de consecuencias negativas que van desde su desvalorización hasta la imposibilidad de uso para construir, cultivar o simple y llanamente para albergar un ecosistema sano. La contaminación del agua es causada por las actividades humanas. Se comienza a producir desde los primeros intentos de industrialización, para transformarse luego en un problema tan habitual como generalizado. Generalmente, la contaminación del agua se produce a través de la introducción directa o indirecta en los cauces de agua, ríos, mares, lagos, etc., de diversas sustancias que pueden ser consideradas como contaminantes. Los ecosistemas tienen la capacidad de limpiarse si reciben pequeñas cantidades de contaminantes y retomar el equilibrio. El problema comienza cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema. Esta contaminación afecta, para empezar, a la fauna y a los diferentes seres vivos que pueden vivir en la misma. De esta forma, los productos contaminantes se introducen en la cadena alimenticia y van invadiendo la misma hasta llegar a nosotros. Al alimentarnos de los seres vivos que viven en el agua contaminada, como por ejemplo el pescado, los mariscos, ingerimos y acumulamos las toxinas que ellos consumieron, lo que tiene en consecuencia es que a largo plazo podemos tener alergias o incluso cáncer.